Queridos amigos de Correo del Sur y Correo del Sur Radio, hoy estamos en un nuevo programa de Entre Caciques, Doctores y Mariscales, esta vez para hablar sobre la Guerra del Chaco, esa guerra que se dio entre los países de Bolivia y Paraguay. Esta vez me acompaña el historiador Joaquín Loaiza, a quien saludo. ¿Cómo está, Joaquín? Muy buenos días. Buenos días, Rodrigo. Un gusto estar contigo, compartir una vez más con Correo del Sur y, bueno, dispuesto a llevar adelante esta entrevista. Espero tus preguntas. Antes de abordar, sin embargo, todos los temas que he preparado, quisiera que por favor usted se presente, que nos comente quién es Joaquín Loaiza Balda, cómo nace esta pasión por estudiar los sucesos de la Guerra del Chaco. Yo soy un chuquisaqueño que nació en Camiri. Mi familia, tanto por ascendencia paterna como materna, son de la ciudad de Sucre. Así por circunstancias del destino, mi padre era militar del ejército y de un destino que fue Camiri, el Chaco, precisamente, me correspondió nacer allá. Desde que tengo 5 años de edad vivo en Sucre. Aquí he estudiado en la escuela Siles, en el Colegio Nacional Bernardo Monteagudo, he cursado la Facultad de Derecho, tengo aficiones por la música y, bueno, profesionalmente me desempeñé en el área de archivos y bibliotecas. Y, bueno, a partir de ahí es mi conexión con la ciencia archivística, bibliotecaria y, por supuesto, también por la historia. No me considero precisamente un historiador, pero sí mis inquietudes por conocer mis raíces me han llevado a aquello. Y mis preocupaciones por la Guerra del Chaco nacen por parte de mi padre. Él fue excombatiente de la Guerra del Chaco. Él estuvo en el servicio militar cuando estalló la Guerra del Chaco, a punto de licenciarse el año 1932. Él estuvo entre 1930 y 1932, sirviendo en el Regimiento Sucre II de Infantería, luego entró a la Guerra del Chaco. Ahí se formó con otros contingentes de Potosí, Tarija y de la Escuela de Clases de La Paz. Se formó el Regimiento Juana Azurduy, 7 de Infantería. Estuvo mi padre en la toma de Boquerón. Luego él salió y se fue hacia Tinfuque, estuvo en la defensa del Fortín Cuatro Vientos, participó en las 2 batallas de Nanagua, la de enero y la de julio, y luego estuvo en el gran repliegue que se hizo desde Muñoz hacia la línea Vallivian-Campo Santa Cruz. Ahí le correspondió participar en la batalla de Cañada Stronger. Fue parte del 2º batallón del Regimiento Santa Cruz de la Sierra 9 de Infantería, que fue el que cerró el cerco. Y luego, bueno, participó también en la contención del ejército paraguayo después del desastre boliviano en el Carmen, la contención que permitió la salida del primer cuerpo del ejército desde Vallivian hasta Villamontes. Estuvo en la ruptura del cerco en Ibibobo y luego en la gran batalla de Villamontes en febrero del 35 y marzo, inclusive en la retoma de Tarairí y luego en el armisticio. Él se dedicó luego a la carrera militar. Todo esto está escrito en unas memorias que las estoy acabando de componer, estudiando, y de ahí que es que de esta manera es que me he involucrado en la Guerra del Chaco, aunque mi vocación principal por ahora, después de haberme jubilado de las actividades archivísticas y bibliotecarias, es la música. Tengo la suerte de ser el alumno de Quena de Mauro Núñez Cáceres, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser un resumen de mi vida. Bueno, Mauro Núñez, un gran músico también. Vamos a Sí. hablar ahora de cómo es ese Chaco precolombino, ese Chaco también en la época colonial, previo a la existencia de la República de Bolivia. ¿Cómo estaba compuesto? ¿Cuál era la configuración? ¿Qué etnias habitaban ahí? ¿Y hasta qué punto avanzó la colonización española en ese sector? Bueno, el Chaco es como todos conocemos ahora, es una región, un ecosistema muy diferenciado de las regiones o ecosistemas que lo circundan, como es la llanura chiquitana, el pantanal ahora brasilero, el bosque paraguayo, y también las estribaciones de los Andes, ¿no?
Su ocupación humana, desde luego, coincide con todo el proceso de ocupación humana que se realizó durante el Holoceno, que comenzó hace 11.000 años y que se supone o se cree, se infiere que en lo que toca a nuestro país o a la región de Sudamérica donde ahora está nuestro país, fue entre hace 7.000 o 6.000 años atrás. Entonces, el Chaco comenzó a habitarse ya en esa época. El Chaco es una región muy dura, es muy difícil de habitar, de colonizar, eh, salvo en las riberas del río Paraguay y las riberas del río Pilcomayo, pero el Chaco ya interior es de unas condiciones climáticas muy complicadas, muy difíciles. Entonces, todo esto también ha obedecido, ha determinado el tipo de ocupación que debía darse. Existen muchos pueblos, o sea, hay evidencia antropológica y arqueológica de la presencia de diversos pueblos indígenas que estuvieron en el Chaco, hasta donde se puede conocer, de manera de simplificar, estuvieron pueblos de origen arawak lingüístico, ¿no? De origen lingüístico arawak, con diversas denominaciones. Hacia el lado de la cordillera estuvieron los chané, ¿no? Los choreti, bueno, una diversidad de otros pueblos, los tobas más al sur, los chulupes, en fin. Hacia el siglo XIII, XIV aproximadamente, se produjo una gran migración desde la zona del Paraguay y del Brasil, de pueblos de origen guaraní, de origen lingüístico guaraní. Se supone que ingresaron por el río Pilcomayo y también por el Brasil, y bueno, se establecieron principalmente en la cordillera. Ahí establecieron un territorio que ellos llamaron Abarenda, porque así mismos ellos se llamaban Aba, ¿no? Los incas se pusieron el nombre de chirihuanos, con una connotación además más bien peyorativa, despectiva, ¿no? Pero ellos constituyeron la Abarenda, conquistaron a los pueblos de origen arawak, principalmente a los chané, y se mestizaron, se mezclaron y crearon una nueva cultura, una nueva nación con todas sus tradiciones, etcétera, que perduran hasta ahora. Han configurado un pueblo muy digno, muy grande, que ha merecido el respeto de todas las sociedades que luego han discurrido en nuestra existencia. Paralelamente, en esta misma época, llegaron por el norte los incas y se encontraron precisamente ahí, en este sector, en lo que se llamó la frontera chirihuana, ¿no? O la frontera simplemente. Existe la creencia que los incas ingresaron por el llamado de ayuda que hicieron los Yampara, porque estaban siendo atacados y estaba en un proceso de múltiples relaciones, entre ellas bélicas, con los chirihuanos, ¿no? Y fueron los incas precisamente, como hemos dicho, que dominaron así. Entonces, ahora no solamente fue un proceso bélico, ¿no? Sino de intercambio comercial, cultural, de conocimiento tecnológico, etc. Los incas no solamente le pusieron el nombre a los chirihuanos, sino también el nombre de Chaco, ¿no? Porque el nombre Chaco viene de una voz quechua que es Chacu, que quiere decir el lugar donde se caza, o también denota la propia actividad de cacería, ¿no? Entonces, ya en la época colonial, los españoles utilizaron esta denominación en quechua para denominar a toda esta región, a todo este ecosistema, con el nombre de Chaco. Ya posteriormente se tienen noticias que el primer europeo que llegó a esta zona fue un portugués que al servicio de la colonia se encontraba explorando en el mar de Solís, que es el río de la Plata, y ahí naufragó. Bueno, hay diversas historias, pero el hecho es que este conquistador, este explorador, se hizo de buenas relaciones con los indígenas guaraníes de la zona, por el Uruguay, ¿no? Y subió hasta el Paraguay, sobre todo por las noticias que le contaban que más el norte, subiendo hacia la cordillera, existían muchas riquezas, etc. Ese señor se llamaba Alejo García, ¿no? Y hacia el año 1525, desde el encuentro del río Pilcomayo con el Paraguay, es decir, al frente de lo que ahora después fue la ciudad de Asunción,
En esa época no existía porque la ciudad de Asunción fue fundada en el año 1541, estamos hablando de 1525. Él subió, se supone, por el río Pilcomayo y llegó hasta Tomina, llegó hasta Misque, se cree que venía aquí a Chuquisaca, algunos lo hacen llegar incluso hasta Potosí, y bueno, realizó una serie, se tienen noticias de los cronistas que se realizó de la mano de este explorador, de este aventurero portugués, junto con ciertos guaraníes que habían llegado con él, una serie de saqueos, etcétera, ¿no? Y luego se dice que al volver, al retornar hacia el sur, lo mataron los propios guaraníes o tal vez los chirihuanos que ya estaban establecidos. El hecho es que desaparece de la historia. Ahora, esta entrada de este primer europeo no tuvo ninguna consecuencia ni jurídica, ni política, ni mucho menos. Y luego, bueno, entraron Ñuflo Chávez, conocemos ya el fundador de Santa Cruz, el 26 de febrero de 1561. Él ya hizo unas diversas exploraciones, inclusive por el mismo Pilcomayo, por otro lado. Al final fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pero muy pronto él se conectó con la audiencia de Charcas y bueno, poco a poco fue perdiendo su conexión con Asunción y con Paraguay. Al mismo tiempo, también entró hacia el Chaco Andrés Manso, desde Charcas, y fundó ahí dos ciudades, una que se llamó Santo Domingo de la Nueva Rioja, que estuvo sobre el Parepetí. Esto fue en 1558, y La Barranca en 1559, muy cerca de la actual ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, estas ciudades desaparecieron, Andrés Manso murió, no se sabe exactamente cómo, pero sí por efecto de su encuentro con los chirihuanos, que eran realmente indomables y muy difíciles de, bueno, posteriormente, la guerra que existía entre los incas y los mitimaes que habían traído los incas y los chirihuanos es asumida por los españoles, y bueno, hay una serie de relatos, de historias ya en este caso, que está en la documentación de la audiencia de Charcas, sobre la diversidad de acciones bélicas punitivas que fueron realizados por los españoles en su guerra con los chirihuanos, ¿no? Y luego está la labor de las misiones. Hacia 1691 llegan los jesuitas desde la provincia jesuítica del Paraguay, así se llamaba, a todo el sector o todo el trabajo que hacía la Compañía de Jesús, tanto en el Uruguay, en el Paraguay, y tenía su centro de acción en Córdoba. Y estaban muy deseosos de realizar obra en el Chaco. Pero a un principio logran fundar dos misiones, una en Tariquea y otra, no recuerdo el nombre en este momento, pero que no salen adelante, y de este modo llegan a Santa Cruz, ¿no? Y por esta vía el padre José Arce, así se llamaba el jefe de este grupo de acción de los jesuitas, logran desarrollar las misiones en Santa Cruz, ¿no? En Chiquitos, las misiones de Chiquitos, que eran muy diferentes a las misiones de Mojos, que dependían de la provincia jesuítica de Lima, ¿no? En cambio, esta otra dependía, como hemos dicho antes, de la provincia del Paraguay. Entonces, ellos hicieron todos los intentos de vincular a Chiquitos con el Paraguay, con Asunción, ¿no? Y buscaron el camino hacia el río Paraguay, que en 100 años después de la presencia de Ñuflo Chávez no se lo conocía. Al final logran descubrir esa vía, pero en el intento muere el padre José Arce. Hicieron otros intentos por el Pilcomayo, saliendo de Asunción por el padre Patiño, pero solamente llega hacia los esteros de Patiño, ¿no? Tan famosos ahí cerca del Fortín Sorpresa y cerca de Nanagua, de Tinfuque y todo eso. Bueno, tampoco prospera esto, y bueno, queda el Chaco ahí como un tampón, como un obstáculo que impide la comunicación de Charcas con el Paraguay. Y eso va a permanecer hasta la Guerra del Chaco, ¿no? Y bueno, al final, en la cordillera de los chiriguanos logran desarrollarse las misiones de los franciscanos, ya en el siglo XVIII, hasta muy entrado el siglo XX inclusive, unas misiones franciscanas que van desde San Antonio, en la actual Villamontes, hasta el Isozó.
De modo que ese es el vínculo, ¿no? Es decir, la presencia del Arzobispado de La Plata y de la Real Audiencia de Charcas sobre el Chaco, pero no solamente eso, la iglesia de Asunción dependía del Arzobispado de La Plata y la iglesia de Paraguay dependía también de la Real Audiencia de Charcas hasta la fundación del Virreinato del Río de la Plata en Buenos Aires, que es el año 1777, ¿no? Y que en ese momento, digamos que se producen algunos cambios, ¿no? Como es la promulgación de la Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia en el Virreinato de Buenos Aires, del 28 de enero de 1782, donde se establecen las intendencias, ¿no? Y la intendencia del Paraguay deja de pertenecer a la Real Audiencia de Charcas para pertenecer en lo jurisdiccional, en lo jurídico, a la Audiencia de Buenos Aires, si no me equivoco. Entonces, en ese plano deja de pertenecer, ¿no? Y se establece la intendencia, como hemos dicho, de Asunción en el Paraguay. Estas intendencias, todas ellas, porque también en Charcas habían intendencias en La Paz, misma Chuquisaca, en Potosí, inicialmente en Cochabamba, pero luego se modificó esto para crear el gobierno de Mojos y Chiquitos, que dependía de la Audiencia de Charcas. Todas estas intendencias y esa gobernación extendían su jurisdicción hasta donde se extendían sus obispados, ¿no? Entonces, estaba claro, ¿no es cierto?, que todo Chiquitos, que se extendía hasta muy al sur de los Samucos, pertenecía a la Real Audiencia de Charcas y luego Bolivia. En el caso de Chuquisaca tenemos las misiones franciscanas, lo mismo que con Tarija. Hasta ahí llegaba la jurisdicción del Arzobispado de La Plata, del Obispado de Tarija, etcétera, ¿no? Y eso se tomó en cuenta precisamente para el Uti Possidetis Iuris de 1810, ¿no? Que fue el principio básico sobre el que se tomó en cuenta para los límites territoriales de los países, de las repúblicas que nacieron en Sudamérica. De modo que hay que entenderlo de este modo, ¿no? Pero también esta situación era bien confusa, ¿no? Es decir, no era como ahora que se decía, bueno, Chuquisaca se extiende hasta tal río o hasta tal paralelo, tal grado, tantos segundos. No era así, se decía hasta donde el obispado de La Plata tiene su jurisdicción o hasta donde el obispado de Asunción tiene su jurisdicción. En el caso del Paraguay sería hasta Concepción, que está sobre el río Paraguay hacia el norte, cerca del Brasil, ¿no? Que se fundó en 1773, y posiblemente también a Fuerte Olimpo Borbón en 1792. Y esos fueron, hago esta última referencia, porque esos fueron los argumentos precisamente que se utilizaron desde Bolivia, ¿no? Desde Bolivia ya, para negociar con el Paraguay, ¿no? El asunto del Chaco, ¿no? Que se fundaba en el Uti Possidetis Iuris. Pero posteriormente el Paraguay, ¿no es cierto?, se basó más en el principio del Uti Possidetis de facto, porque empezó a ocupar de manera real, digamos, sobre todo en el margen, en las márgenes del río Paraguay, no así en el río Pilcomayo. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando tú me preguntas, para darle la connotación, el contexto del que nos reúne en este conversatorio, acerca de lo que fue el Chaco prehispánico, el Chaco colonial, y las consecuencias jurídicas, administrativas que tuvo y que debieron tomarse en cuenta. Adentrémonos en el siglo XX ahora. ¿Cuáles son las causas de esa guerra entre los países para entonces más pobres de Sudamérica, es decir, entre Bolivia y Paraguay? ¿Por qué ambos países deciden ir a un conflicto bélico con todo lo que ello supondría? Un coste de vidas, un coste en lo económico, un coste incluso quizás hasta para los propios políticos de aquella época. Sí, exactamente. Las causas de la guerra del Chaco, bueno, en realidad están en el siglo XIX, ¿no? En el año 1852, cuando el 15 de julio se suscribe el Tratado de Límites y Navegación entre el Paraguay y la Argentina. En una de sus cláusulas se estableció que el río Paraguay pertenece de costa a costa al Paraguay hasta su confluencia con el Paraná. Fue entonces que el representante de Bolivia ante la Argentina, Juan de la Cruz Benavente, reclama los derechos de Bolivia en el Chaco. Ante esa reclamación, la Argentina
señala de manera expresa, ¿no? Que no se estaban afectando los derechos de Bolivia sobre el Chaco. Años después se produce, como todos sabemos, la guerra de la Triple Alianza, y en esas circunstancias que los tres países de la alianza, Brasil, Argentina y el Uruguay, establecen un tratado secreto que después, bueno, se va a hacer público, donde se definen los límites que va a tener la Argentina. Y dice que Argentina limitaría con el Paraguay a través del río Paraná, el río Paraguay, hasta los confines o límites del Imperio del Brasil, ¿no? Concluida la guerra, entonces se trata de poner en vigencia este asunto. Es entonces que Bolivia en 1871 reclama nuevamente, ¿no? Sus derechos que tiene respecto del Chaco, ¿no? Es decir, la Argentina estaba, además de haber afectado al Paraguay una guerra tan injusta, ¿no? Entonces estaba pretendiendo retomar su interés sobre el Chaco, ¿no? Y respecto al Paraguay. El Paraguay obviamente también tomó en defensa de sus derechos, ¿no? Y se inicia un proceso diplomático y establecen los dos países, ¿no? que esta zona, ¿no? Que iba básicamente del río Apa, que es al norte de Concepción, hasta el Pilcomayo, que se defina un laudo arbitral y señalan como árbitro al presidente Hayes, o Hayes, como se dice ahora. Hay incluso una villa que es Villa Hayes en Paraguay, para que dilucidara al respecto. El presidente norteamericano le da la razón al Paraguay, y de esta manera es que se establece ¿no? Por efecto de este laudo arbitral, la soberanía del Paraguay en esa zona, y Bolivia reclama, obviamente, ¿no? Dice, entonces los dos países dicen que nunca ha estado en juego el derecho que tiene Bolivia sobre el Chaco, aunque la Argentina ya se había absorbido al Chaco central, ¿no? Que se limita desde el río Bermejo hasta el río Pilcomayo, ¿no? Y sin salvar los derechos de Bolivia. Entonces, ante esta situación es que se inicia una negociación ardua que dura prácticamente 50 años, ¿no? Donde vamos a resumir, ¿no? Porque realmente no nos daría el tiempo que tenemos muy breve de una hora para decir más detalles, ¿no? Entonces, se inicia una negociación y en un primer momento, ¿no? Se suscribe un tratado de límites entre Antonio Quijarro y el canciller paraguayo José de Couth, ¿no? El 15 de octubre de 1879, donde se establece como límite precisamente el río Apa y hasta una línea que llega hasta el Pilcomayo. Es decir, Bolivia estaba respetando el laudo arbitral que había reconocido la soberanía del Paraguay hacia ese extremo sur del Chaco, ¿no? Y ahí se establecía como límite con Bolivia precisamente esa línea. Este tratado fue aprobado por el Congreso boliviano, pero lamentablemente el Congreso boliviano lo aprobó con la condición de que se le dé acceso a unos puertos en la ribera izquierda del río Pilcomayo, por debajo de los bañados o los esteros de Patiño. Entonces el Paraguay no aceptó ni estas modificaciones ni al tratado y dejó pasar el tiempo, y finalmente el tratado quedó sin efecto. Posteriormente, el 16 de febrero de 1887, se suscribe el Tratado de Límites que se llama Tamayo-Aceval. Se establece sobre otras bases, ¿no? En realidad, lo que hacen es que se divide al Chaco en tres secciones. Una primera sección, ¿no? Que iba del río Apa al Pilcomayo, que ya hemos hablado. La segunda, del río Apa hasta una legua al norte del Frente Olimpo, ¿no? Y otra, desde aquella línea, ¿no? Hasta Bahía Negra. La primera sección correspondía de manera, se acordaba que pertenecía de manera indubitable al Paraguay. La tercera, que correspondía de manera indubitable a Bolivia. Y la del centro se establecía que iría a un arbitraje, para que en este caso se pretendía fijar como árbitro al rey Leopoldo II de Bélgica para que estableciera una línea de división, ¿no?
Pero nuevamente el Congreso paraguayo rechazó, no aprobó este convenio, y no solamente eso, sino que dispuso la ocupación militar de Puerto Pacheco, pero por otra parte, además, estableció la venta de tierras que estaban en las orillas del río Paraguay, ¿no? Hay intereses argentinos, que es como sabemos, para la explotación de sus bosques y otro tipo de beneficios económicos. Finalmente se suscribe un tercer tratado el 23 de noviembre de 1894, que es el Tratado de Límites Ichazo-Benítez, donde se establecía un límite desde una línea que partiendo 3 leguas al norte del Fuerte Olimpo discurría hasta el Lindo Paraguay. Bolivia no aprobó inmediatamente ese tratado, decidió esperar que el Paraguay lo hiciera, pero el Congreso paraguayo nunca aprobó y dijo que dejaba a una comisión científica el estudio de esta situación. Entonces, como se ha visto, en cada tratado los límites van subiendo más al norte, ¿no? Y luego con el tiempo el Paraguay va a decir que todo el Chaco sus pretensiones van a ir hacia todo el Chaco. Todo el río Paraguay, el río Otuquis, el río Parapetí, la cordillera de los Chiriguanos y el río Pilcomayo, ¿no? Entonces, todo esto dio lugar a que se escribieran una serie de protocolos, que solamente los vamos a nombrar: Pinilla Soler en 1907, Mujía Ayala en 1913, Gutiérrez Díaz León en 1927. En todos ellos se buscaba un arbitraje, ¿no? Finalmente, se llega a la realización de las conferencias de Buenos Aires, ¿no? En 1927 y otra en 1928. Se busca resolver este problema, ¿no? Pero al mismo tiempo, tanto Bolivia como el Paraguay ya estaban realizando una ocupación recíproca del Chaco. Bolivia estaba fundando fortines y el Paraguay lo mismo, ¿no? En el caso de Bolivia, desde los esteros de Patiño, un poco al norte, ¿no? Desde Tinfuque, el Fortín Sorpresa, luego Cuatro Vientos, Muñoz, etcétera, hasta llegar a Camacho, y más al norte estaba el Fortín Vanguardia, estaba Madrejones, estaban otros fortines más, ¿no? Y al medio, de Camacho hacia Baptista, existía un hueco. Que estas negociaciones no rinden prácticamente ninguna solución al asunto, solamente se recomienda a los dos países que la resolución del Chaco sea por medios pacíficos, ¿no? Pero ocurre que al final de estas negociaciones, el año 1928, el 5 de diciembre, hay un ataque paraguayo al Fortín Vanguardia, ¿no? Y el subsiguiente ataque boliviano en represalia sobre el Fortín Boquerón y el Fortín Mariscal López, ¿no? El 14 de diciembre de ese mismo año de 28. Este problema llega a ser considerado en la Conferencia Interamericana de Conciliación y Arbitraje de las Repúblicas Americanas, que estaba funcionando en Washington, la que determinó que el incidente de Vanguardia, ¿no? Había precedido al de Boquerón, y que promovió la reacción de Bolivia para tomar precisamente este Fortín Boquerón. Entonces estableció que se restablezcan las cosas como estaban al 5 de diciembre del 28, y el abandono del Fortín Boquerón, ¿no? Cosa que se cumplió el 22 de julio del año 1930, ¿no? O sea, que tomó su tiempo. Esta misma conferencia, que creó una comisión para que resuelva esto, que fue una comisión de neutrales, ofrece en octubre del 29 sus buenos oficios para la solución pacífica de este conflicto. Ahora, la caída del gobierno de Siles, ¿no? Y la asunción de Salamanca, ¿no? Realmente conflictó el asunto, ¿no? Porque el presidente Salamanca, el año 1928, entiendo que en esa época era parlamentario, era diputado, él había manifestado una actitud francamente belicista, ¿no? Entonces él había dicho que había que ir a la guerra, esto que lo otro. Entonces, cuando él llega al gobierno, entonces las suspicacias del Paraguay también se ponen de manifiesto, ¿no? Y bueno, pero a pesar de eso, la Comisión de Neutrales propone una nueva negociación de paz, ¿no? El año 1935-31, y el Paraguay en esa época nuevamente ataca 2 veces al Fortín Aguarrica, ¿no? Se está planteando en el Chaco todo lo que podríamos llamar ahora
una escalada de violencia. Pero aparte de eso, el presidente Salamanca ordena fundar más fortines y Paraguay hace también exactamente lo mismo. O al revés, el Paraguay ordena construir más fortines y Bolivia responde de la misma manera. Es decir, los dos países estaban en ese tipo de actitud, ¿no? Y en Bolivia se construye una serie de caminos, de carreteras, de sendas, ¿no? Y en ese momento es que se establece, bueno, se ve que en la parte central de esa línea de fortines, entre Camacho y Baptista, existía un vacío. Entonces ahí es que se ordena hacer una exploración para encontrar los medios para que se pudiera fundar más fortines. Entonces es ese momento tan conocido cuando el mayor Jordán, en un modelo de un reconocimiento aéreo que estaba junto con Oscar Moscoso, descubre la famosa laguna Pitiantuta, que para nosotros se bautizaba como Chuquisaca, y bueno, se da todo el incidente que es por todos conocido, ¿no? Entonces, está claro que lo que sucedió en la laguna Chuquisaca es la culminación de todo este proceso de escalada de violencia, ¿no? Que va subiendo, que va subiendo. Y bueno, en ese momento se producen además hechos muy especiales, ¿no? Cuando el presidente Salamanca ordena replegarse de Laguna Chuquisaca, el Estado Mayor general, ¿no? El general Osorio, el general Peñaranda, que estaba, entiendo, de comandante de una de nuestras divisiones, deciden no acatar su orden, ¿no? Entonces produce el incidente, el ataque de las patrullas o del destacamento paraguayo, y luego Salamanca determina en represalia atacar a los fortines paraguayos. Y ahí es cuando Osorio, el general Montes, el general Quintanilla se oponen y le dicen que no debía atacarse todavía, etc. Pero Salamanca se impone y se produce el famoso ataque. Esto lo digo para que se tenga claro, ¿no? Se ha dicho que Salamanca era guerrista, pero hay un momento en que él decide actuar con mayor precaución. Se ha dicho que la responsabilidad recayó del general Osorio, pero en un momento él también aconsejó que no se hicieran los ataques sobre Boquerón. Finalmente, el 31 de julio se produce la toma del fortín Boquerón, y bueno, y de pronto toda América y la sociedad boliviana y la sociedad paraguaya se encuentran que sus dos países están en guerra. Hay otras causas también que se dicen, ¿no? Sergio Almaraz Paz ha planteado que el descubrimiento de petróleo, la presencia de la Standard Oil Company, ¿no? Y que tenía complicaciones en sacar su petróleo, que no podía hacerlo hacia Chile por la cordillera. En esa época la tecnología de transportes de petróleo era muy complicado. Entonces tenía la intención de sacar por la Argentina, pero con la Argentina estaba la Royal Dutch Shell, que era la adversaria de la Standard Oil, y impiden toda posibilidad que pudiera hacer su oleoducto desde el Chaco boliviano hasta Puerto Campana, que está sobre el río Paraná. Entonces, esto motivó a que se produjera la guerra para que tuviéramos acceso al río Paraguay. Esto puede ser en cierta medida, tener cierta validez, ¿no? Pero yo creo que fue el conflicto diplomático boliviano-paraguayo que se dilucidó desde 1852 hasta 1932, 50 años, que finalmente explotó y nos llevó a la guerra. Lo que usted nos comenta es muy cierto, ¿no? También se comenta que las petroleras, tanto la estadounidense como la europea, entraron en un conflicto de intereses y que prácticamente Bolivia y Paraguay hubiesen actuado acorde a esos intereses, pero como también usted mencionaba, tanto Bolivia como Paraguay también estaban en una escalada de violencia, en una escalada con miras hacia un posible futuro conflicto bélico. Entonces tampoco es cierto que fueron tan títeres, ¿no? Que simplemente no pensaban los gobernantes de la época y se dejaban manejar tal cual. De este tema podríamos hablar muchísimo tiempo, sin embargo, tenemos apenas una hora y tenemos que ser concretos. Por lo tanto, ahora me gustaría recordar a aquellos chuquisaqueños destacados en este conflicto, en el campo bélico, campo diplomático. Marzana sí era chuquisaqueño, nació en Tarabuco, y todos conocemos
su actitud descollante en la defensa de Boquerón, ¿no? Y en esa misma defensa también deberíamos citar, por ejemplo, a Rosendo Villa, un sudañense que también se destacó hasta la muerte en Boquerón, pero además en una misión muy noble, sí, porque estaban tratando de romper el cerco, ¿no? Y fue en ese contexto en el que muere el teniente Rosendo Villa. Y bueno, hay que referirnos, obviamente, a la gente que de manera anónima fue, por ejemplo, el regimiento Sucre fue uno de los primeros regimientos que concurrió a la guerra. Ahí sirvió mi padre, lo digo con ese conocimiento de causa. Luego se disolvió en Tarija, volvió a rearmarse, y ese es el regimiento Sucre, el que va nuevamente a la guerra del Chaco, ya hasta la línea de combate, y se destaca en muchísimas batallas, en Kilómetro 7, y luego en la defensa de Villamontes, estuvo en Ibibobo, en el cerco, en fin, en muchísimas acciones. Pero luego los destacamentos, ¿no? Y para que los oyentes o los que están viendo comprendan, los destacamentos eran grupos de conscripción, de reclutamiento, de entrenamiento, por decirlo de algún modo, y hubieron muchos destacamentos en todo lo largo y ancho del país, ¿no? En la misma Sucre se conoce mucho del destacamento 111 por lo que hizo, por su valor, etcétera, también por su cueca, que es hermosa, pero sobre todo por su conducta, ¿no? Es decir, era un destacamento formado por una juventud de estudiantes, de universitarios, algunos profesionales también, artesanos, entiendo que habían seminaristas, y bueno, por su partida y llegada al Chaco, porque ellos fueron a pie, ¿no? Ellos salieron el 17 de marzo de 1932 y recorrieron a pie hasta Tarija, hasta Villamontes, y de ahí recién en vehículos, ¿no? Batallas de Nanagua, todos los movimientos en torno al Iguatá, antes del desastre que acabó en noviembre en Campo Villa, ¿no? Pero sobre todo a la declaratoria de guerra que hizo el Paraguay el 10 de mayo del año 1933, y que fue básicamente para promover la neutralidad, entre comillas, de la Argentina, y para que no se cerrara sus fronteras en el Pilcomayo, de tal modo que nos originó a sostener nuestras líneas, y se tuvo que improvisar para meter desde el interior del país. Estamos hablando de más de 800 o de 1000 kilómetros que separaban la línea de combate, ¿no? Desde el interior del país. Entonces, en ese contexto tuvo que transitar a pie el destacamento 111, y el destacamento 111 es el único destacamento de reclutas que combatió en la guerra del Chaco, en un solo combate, por supuesto, como destacamento 111. Lo hizo el 4 de julio de 1933 en la batalla de Nanagua, en la segunda batalla de Nanagua. Ese fue su bautizo de fuego. Y lo más importante es que al disolverse, fueron al Juana Zurduy, al Campero, al Loa, al Jordán, etcétera. Y claro, dado la procedencia de sus componentes, eran estudiantes, muchos de ellos profesionales, a la larga de la guerra resultaron ser muchos de ellos subtenientes de reserva, otros suboficiales de reserva, sargentos, ¿no? Que tuvieron a su cargo la conducción de compañías, de escuadras, de secciones, ¿no? Realmente un personal vital. Pero hubo otros destacamentos, ¿no? El destacamento Chuquisaca, por ejemplo, si no recuerdo, es el 120. Otro destacamento conformado por estudiantes, por médicos. Ahí estuvo Jaime Mendoza, estuvo Rafael Gómez Reyes, gente de muchísimo valor que en un momento eran pacifistas, pero al ver el desastre de Campo Vía deciden sumarse a la guerra y concurren a ella porque por encima de una convicción ideológica o principista estaba la integridad, la existencia del país, ¿no? Es este destacamento el de la famosa cueca Infierno Verde, ¿no? Y hubieron otros destacamentos también. Bueno, y yo quisiera referirme también
a dos chuquisaqueños, en este caso jefes militares también, como es bueno, entonces mayor Óscar Moscoso Gutiérrez, y David Toro, que, bueno, en una guerra tan contaminada por la política desde sus inicios y después mucho más todavía, eh, no han sido, bueno, se ha sembrado sobre ellos cierta sombra. El caso de David Toro fue un jefe militar que llegó del exilio, estableció un buen reducto en Vallivián, ¿no? Después de Campo Villa, que los paraguayos no pudieron tomar ni penetrar, ¿no? Esto fue antes de Cañada Stronches. Luego él pasa al cuerpo de caballería y ahí es donde se critica su comportamiento, aunque eso es discutible, lo que sucedió en Piquihue, en Lindahue. Yo creo que es más bien de mucha responsabilidad, más bien de los jefes tácticos, que esta vez habían dos jefes de división, bueno, pero eso es para discutir en otro plano. Y en el caso de Óscar Moscoso, sí, algunos dicen, es el responsable de la guerra del Chaco, pero los escritores serios, entre ellos el mismísimo David Alvestegui, destacan su rol como militar, pero además lo sitúan en un momento de escalada violenta donde él aparece. Podía haber sido otro oficial. Bueno, ahí estuvo, las cosas se dieron de ese modo en un proceso de escalada de violencia bélica. Pero Óscar Moscoso luego está en la división de reserva, en el caso del Carmen, él llegó el día que comenzaba la maniobra paraguaya, y él es el que logra evitar que la gran cantidad de sus soldados caigan en el cerco. Pero no solamente eso, sino es el que dirige toda la acción de contención del ejército boliviano para que el primer cuerpo de ejército salga desde Vallivián hasta Villamontes, ¿no? Y luego hay un repliegue a la línea de Ibibobo por la cordillera esa, ¿no? Yo creo que el laurel máximo de Óscar Moscoso está en Villamontes, porque fue él, por orden del general Peñaranda, el que organizó todo el esquema del dispositivo de Villamontes, ¿no? Él estableció todo el dispositivo de defensa de Villamontes. Era un gran jefe operativo, ¿no? Que concibió todos los puntos, desde Dorbiñín, el río Pilcomayo, el arco de atrincherado, hasta la cordillera del Aguarahue, ¿no? Que es el campo trincherado, cómo se estableció, etcétera. Y él es el que sugiere que el comandante sea un gran comandante, como fue Bilbao Rioja, ¿no? Y él fue su jefe de Estado Mayor. Entonces, creo que podemos hablar de esos chuquisaqueños, y claro, tenemos que hablar de Costa Durrels, que es el gran representante de Bolivia en la Liga de las Naciones, o la Sociedad de Naciones, como quiera decirse, que logra grandes triunfos para Bolivia en todo ese proceso diplomático que termina declarando como país agresor al Paraguay, y el levantamiento del embargo de armas a Bolivia, ¿no? Un gran éxito. Y también quisiera hablar de José Labadens, el músico, sí, el autor de las cuecas y bailecitos, ¿no? Que además era un gran abogado y que fue el auditor general de guerra en la ciudad de La Paz. Es decir, en sus manos estaba gran parte de la responsabilidad administrativa de la guerra del Chaco, que no es poco decir, ¿no? Si los soldados comían, si tenían munición, uniformes, si habían camiones, combustible, etcétera, en gran medida estaba bajo la responsabilidad de este enorme personalidad, que sí es cierto, nació en Potosí, pero se educó y se formó en la ciudad de Sucre, en el Colegio San Cristóbal, en la Facultad en la Universidad de San Francisco Javier. Bueno, yo citaría a ellos como chuquisaqueños, y desde luego a todos los chuquisaqueños anónimos y a todos los bolivianos anónimos procedentes de donde sea, de cualquier lugar de nuestro país, que dieron su vida, que dieron su juventud, cuando los clarines de la guerra llamaron a defender la heredad nacional en el Chaco. Usted ha resaltado, por supuesto, diversos nombres, tanto en el aspecto bélico como en el campo diplomático, y es un conflicto bélico que, al igual que todas las guerras, siempre suelen ser
contraproducentes al desarrollo de los países, porque tienen un elevado costo en cuanto a vidas humanas, en cuanto a costes, y bueno, en definitiva puede ser muy abrumador para un país afrontar una guerra. Y justamente para finalizar ya este programa, que nos queda ya muy poco tiempo, quisiera preguntarle cuál es la reflexión que usted saca de este conflicto bélico. De principio, desde luego, que sí, era la única forma. Era la única forma. Sí, eran, no sé si es David Alvestegui o Moreira, el que dice que desde que empezó la negociación diplomática con el Paraguay, los dos países estaban empeñados, ya sea por el uti possidetis iuris o por el uti possidetis de facto, de no renunciar al Chaco, ¿no? La única forma de evitar la guerra, dicen, era que uno de los dos países renunciara a esa pretensión. Y por lo visto el Paraguay no iba a hacerlo, tampoco Bolivia, ¿no? Y bueno, se empeñaron en eso, diplomáticamente primero, luego por las armas y por la diplomacia, y bueno, finalmente a través de la diplomacia. Yo, al hacer una reflexión acerca de la guerra del Chaco, es una guerra que en el primer casi cuarto de siglo del siglo XX es una guerra de transición, ¿no? Una guerra de transición entre lo que fue la guerra de posiciones de la Primera Guerra Mundial y lo que fue la guerra de movimientos de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de maniobras. Porque claro, ninguno de los dos países en el Chaco estábamos en condiciones de hacer una línea, de cavar una trinchera para hacerlo desde el río Pilcomayo al río Paraguay. Humana y materialmente imposible para Bolivia o el Paraguay. Entonces hacían trincheras que se extendían por muchos kilómetros, a veces decenas, hasta alguna vez cientos de kilómetros, pero que dejaban vacíos que se cubrían por patrullas, ¿no? Patrullas de sondeo, patrullas de contacto, patrullas de eliminación, etcétera, ¿no? Así fue la guerra del Chaco. Entonces se cavaban trincheras, se hacían posicionamientos, ¿no? Pero habían distancias enormes entre las alas de esas trincheras, ¿no? Enormes de kilómetros que tenían que cubrirse con patrullas, ¿no? Pues fue una guerra de transición, pero además también de transición de armas, ¿no? En la guerra del Chaco se estrenaron los morteros, por ejemplo, cierto tipo de ametralladoras, se utilizó tanques, hubieron combates aéreos. Y desde ese punto de vista motivó la atención de los expertos militares de todo el mundo. En cuanto a la diplomacia también fue una guerra diferente porque se lo hizo en el marco, aunque no fue la única, pero en el marco del concierto mundial o el tercer concierto universal de países organizado en un conjunto de países como fue la Sociedad de las Naciones, ¿no? Aunque faltaban unos poquitos años para que fracasara la Sociedad de las Naciones, como todos sabemos, el año 1939. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Paradójicamente, la Guerra del Chaco fue el motivo para que los bolivianos y los paraguayos nos conociéramos. El Chaco había sido, durante la época colonial y parte de las republicanas, a los comienzos del siglo XX, que empezaron a establecerse los fortines, no teníamos contacto con el Paraguay. Nosotros que en la época colonial tomábamos tanta hierba mate y comprábamos, en muchos casos venía esta hierba mate del Paraguay, pero tenía que dar una gran vuelta por la Argentina, ir por Jujuy, lo que se llamaba el camino de la cumbre, ¿no? Y por ahí entraba. Era imposible, ¿no? El Chaco era el obstáculo principal entre la sociedad charqueña y la sociedad paraguaya. Y paradójicamente fue la guerra la que nos aproximó. Nos conocimos al fin con el pueblo paraguayo. Yo que he conocido a los excombatientes a través de mi padre, quiero decir que ellos tenían el mejor concepto de los soldados paraguayos. No es como se dice en alguna canción, el cobarde patapila. Mi padre renegaba y otros méritos también. El paraguayo no fue un cobarde, decían ellos. El paraguayo fue un gran combatiente. Y a ese gran combatiente nos enfrentamos. No, y de él conocíamos. Y en trincheras tan próximas, como por ejemplo sucedió en Nanagua, que estaba nada más a 60, 80 metros de distancia, se escuchaba su música, se insultaban, prácticamente conversaban, ironizaban a gritos. Lo mismo en las trincheras de la defensa de Miramontes, se escuchaba lo que hablaban, la música que hacían. Y de ahí es que conocimos las guaranías, conocimos las galopas, ese tipo de cosas. Esa fue la guerra del Chaco también. Pero ya en lo interno nuestro, la guerra del Chaco fue un gran laboratorio social, donde los bolivianos
esa juventud boliviana que estaba en la línea de fuego, se dio cuenta en qué país vivía. Se dio cuenta que había un campesinado que estaba sometido, pero decía años, a una relación de producción, de servidumbre, basada en el analfabetismo, en la más absoluta discriminación. Y se dieron cuenta en el peor momento que uno puede darse cuenta, cuando uno es conductor de una unidad básica táctica, como es una escuadra o es una sección, ¿no? Y uno de tus soldados habla quechua, el otro habla aymara, el otro tal vez habla un poco de castellano, el otro no. Conduzcamos una guerra, una sección compuesta así de esa manera, ¿no? Entonces, algo estaba fallando en Bolivia. Pero además nos dimos cuenta que era un país desintegrado, que para llegar al Chaco se necesitaban meses para que llegaran las papas, el arroz, la gasolina, etc. Entonces había que cambiar. Y de ahí nació una condición de renovación nacional, ¿no? Y fueron precisamente los jóvenes intelectuales que entraron en estos destacamentos, ¿no? Como el Illimani de La Paz, el destacamento de Chuquisaca, el 111, otros de Potosí, de Santa Cruz, gente universitaria que llevó el programa de principios de la Federación de Estudiantes de Bolivia, la Federación Universitaria de Bolivia, que hablaban de reivindicación del indígena, de reforma agraria, de voto universal, de nacionalización de las minas, de desarrollo integral, de derechos de las mujeres. Ahí en el Chaco fue diseminándose los principios de ese programa. Cuando esos excombatientes salieron, realmente la historia de Bolivia fue otra, ¿no? Obviamente no fue un paraíso, hubo una serie de abusos, una serie de excesos, etcétera, pero Bolivia cambió, ¿no? Y Bolivia, gran parte de lo que es ahora Bolivia se lo debe a la guerra del Chaco. Felizmente, después de la guerra del Chaco, nuestras relaciones con nuestros eventuales adversarios, como fueron los paraguayos, fueron concretándose en paz, en bienestar, es como tiene que llevarse adelante. Y la expresión de esto, y con esto acabo, es que nació, por ejemplo, la idea del URPABOL, que es Uruguay, Paraguay, Bolivia, que se estableció para promover el acercamiento, la integración regional, económica, etcétera, de Bolivia. URPABOL dio lugar al desarrollo de la cuenca del Plata, FONPLATA, con propósitos de financiamiento, ¿no? Posteriormente, al Mercosur, ¿no? E increíblemente después se hacen acuerdos con el Paraguay, con la Argentina, con el Uruguay, para hacer la ruta oceánica donde se establece que el río Paraguay es navegable, que Bolivia puede navegar. Eso era imposible hace menos de 100 años atrás, ¿no? Entonces, yo creo que si hay que hacer una reflexión, hay que hacer una reflexión de esa manera. Y por supuesto, todavía falta mucho por hacer. Bolivia y el Paraguay son dos países que aún siendo diferentes, se parecen mucho. Son dos países que pudieran ser mucho más, que tienen un futuro promisorio hacia adelante, y que si recordamos esta guerra, por lo menos el que habla así lo hace, no es con ningún propósito de enemistad, ni de bronca, ni mucho menos. Lo hago en el sentido que lo hacía mi padre, que combatió en esa guerra, con el más alto respeto a la República del Paraguay, a sus soldados, y desde luego con el más grande respeto también al soldado boliviano procedente de cualquier lugar que fuera, y que desde el lugar que le correspondió supo dar para su país lo que mejor le correspondía. Son esas ironías de la historia, al parecer, porque esa guerra, evidentemente, como usted lo ha resaltado, sirve para que eventualmente tanto Bolivia como el Paraguay se acerquen un poco más, estrechen lazos. De hecho, hay una imagen que se me queda grabada en este momento y que la están viendo, por supuesto, aquellos que nos siguen a través de las páginas de Correo del Sur, en la cual excombatientes de Bolivia y el Paraguay que participaron en este conflicto bélico, pasados unos años de este acontecimiento, estrechan las manos, se abrazan, sin ningún tipo de rencor, recordando que en parte esta guerra también, aparte de acercar a ambos países, también hace que Bolivia en sí se mire al espejo y vea qué tipo de países hasta ese momento. Muchos de ellos, de los excombatientes, de hecho, van a condiciones totalmente a las que no estaban habituados, me refiero en cuanto a lo climático, que por ejemplo se destaca el uso de la hoja de coca en los excombatientes, que decían ellos, relataban que con eso les ayudaba a aguantar, estar en las largas jornadas de patrullaje, de combate y todo lo intenso que puede ser un conflicto bélico. Eso ha sido todo por hoy, me despido y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, buen día.